Bueno, muchas gracias a todos, gracias a la Fundación BIT por invitarnos y compartir esta jornada, conocimiento, lo que os podamos aportar en base a, el título es potente, porque robots a la carta es que decir que lo hacemos todo. No, o sea, ya os digo de entrada que no es la idea. La idea es centrar el tiro un poco y ver qué se puede hacer con los robots y qué no, ¿vale? Nosotros somos una empresa de robótica muy focalizada en entornos industriales, que partimos de industrializar plantas de producción. Y yo lo que os puedo aportar es un poco mi experiencia, yo llevo 10 años en esto, de lo que es la parte de la robótica colaborativa, pero pensada en entornos industriales. Lo que pasa es que cada vez más sí que es verdad que hay más aplicaciones y es lo que iremos viendo un poco en esta presentación. Em, bueno, primero os presentaré un poco lo que es los principios de la robótica colaborativa, en qué se basa, aunque las dos presentaciones anteriores ya lo han comentado, entonces creo que podemos verlo de una forma muy rápida. Y luego después veremos un poco de contexto, ¿no? Para finalmente ver aplicaciones para vuestro sector, que es lo que la realidad actual, que con base a manipuladores móviles se puede hacer en sector hostelero. Siempre me gusta muchas veces empezar con este vídeo, porque al final creo que a día de hoy todavía, aunque sí que están habiendo ciertos cambios, pero a día de hoy, si queremos entender lo que es la robótica, creo que esta película lo explicita muy bien. O sea, se ve muy claro qué es el concepto de lo que es un robot. Un robot es una tarea repetitiva, es una tarea que estamos haciendo de forma repetitiva dentro de cualquier proceso. Y antes también ha salido, pero esto ya era de forma muy gráfica, ¿no? Y una caricatura, pero se ve muy claro aquí también para lo que está hecho el robot y para lo que está hecho el ser humano. Es decir, vemos tareas que cuando es una tarea que no aporta nada de valor, que es atornillar o que es un proceso productivo de una planta, pues se ve muy claro. Eso ya lo explicaba Charles Chaplin en tiempos modernos y creo que es un buen punto de partida para entender lo que son los robots. Cuando hablamos de robots, al final nuestro lema o el objetivo que tenemos es, nosotros pensamos en un mundo donde la gente trabaje con robots y no como robots, que es un tema sintáctico, pero cambia mucho, ¿eh? O sea, al final es la esencia, ¿no? De lo que somos y lo que podemos hacer como personas o lo que pueden hacer los robots. Veréis que todo el rato insisto en este concepto, porque creo que si entendemos bien este concepto, si os vais hoy de aquí con este concepto aprendido, que creo que para mí al menos, creo que para vosotros también, pero para mí la jornada habrá sido satisfactoria en este sentido. ¿Por qué os digo esto? Porque al final, cuando hablamos de lo que os decía, las tareas repetitivas y cómo hacemos los robots, veréis también que en entornos industriales lo que intentamos siempre hacer es aglutinar o agrupar esas tareas que un robot puede hacer bien. Entonces, yo os pido, en cualquier proceso, cuando penséis en automatizar, pensar no, ha salido antes también y me ha parecido muy interesante, no pensar muchas veces cómo estamos haciendo ahora el proceso y automatizarlo igualmente como lo estamos haciendo, sino previamente normalmente hay una tarea de decir, oye, estas funciones que tenemos en el proceso, ¿cómo las podemos agrupar para ver cuáles de ellas pueden ser repetitivas y hechas por una máquina? ¿No? Que es el caso. Entonces, eso para mí es la parte fundamental. En esta parte me la salto. Es lo que os decía, a nivel de aplicaciones más típicas que se están haciendo ahora mismo con robots. Para que tengáis idea, cuando hablo de robots, antes también, perdonad, o sea, robots es un término que está muy bien también. Yo os hablo de manipuladores. Al final son manipuladores que permiten hacer tareas, ¿no? Como un brazo humano. Nosotros son la invención de Universal Robots con robots, que los podéis ver arriba, pero que al final son robots que son un manipulador, cosa que existe hace muchos años, pero la diferencia principal que tienen es que pueden convivir con las personas, porque cuando hay una colisión, el robot automáticamente para y permite esa interacción de una forma mucho más ágil, ¿no? A partir de allí, las tareas que veréis que en la industria se han automatizado durante los últimos años, pues es tanto el paletizado, podéis verlo, o sea, lo que es el movimiento de cargas de paletizado o encajados, cualquier tipo de manipulación.
La alimentación de una máquina, también lo que es alimentar pues un centro mecanizado, una máquina de madera, de cualquier sector que os planteéis, y la soldadura también, o el dispensado de distintos productos, ¿vale? Estos serían los tres ejes principales donde actualmente hay más aplicaciones ya como una realidad, ¿no? Que las encontramos. Bien, ¿por qué actualmente unos 15 años aparece esta nueva tendencia en robótica, que llamamos robótica colaborativa, y que es disruptiva con lo que había? ¿Cuál es el cambio conceptual? Pues son estos 4 conceptos que veis aquí. Al final es una manera de trabajar con los robots que sea mucho más ágil, que nos permita que sean herramientas que podamos convivir con ellas y que las podamos utilizar en nuestro proceso diario, ¿no? Que sea fácil de programar, que sea flexible de mover de un sitio a otro, que sea colaborativo, que no tenga problemas de interacción con las personas y que el setup y el retorno a la inversión sea también adecuado. Aquí podéis ver, por ejemplo, un proceso típico en entorno inicial, lo que os comentaba de un paletizador, pero que aquí en el entorno industrial el cambio de tendencia ha sido, ostras, yo antes hacía una instalación que valía un dineral y eso quedaba allí fijo y no podía mover. Actualmente, como veis aquí, pues con una traspaleta pueden mover el paletizador de un sitio a otro de la planta o incluso moverlo de planta y hacer funciones también de final de línea que llamamos, ¿no? De paletizado, distintos productos, ¿vale? Esto sería una de las cosas más típicas en la industria. Estos cambios que han provocado, pues pensar eso, ¿no? De partir de entornos donde la robótica se veía como algo enjaulado, en una jaula, cerrado, que tenía que estar en un proceso muy dedicado, a poderse abrir a la convivencia con las personas, ¿no? Que tenga esa versatilidad, flexibilidad, facilidad de uso y sobre todo un tema muy importante en entornos industriales, el espacio, ¿vale? Que permite en pequeños espacios trabajar conjuntamente con los operarios. Bien, esta revolución o este cambio en la robótica en los últimos, como os decía, 20 años, pues se engloba en un fenómeno que, como vosotros lo habéis oído hablar todos, pero en el entorno industrial ha sido un tren en los últimos 10 años, que es la cuarta revolución industrial, que parecía que lo iba a cambiar todo. Al final son catalizadores, ¿no? Para incentivar los cambios, ¿no? También, y que permiten pues, ser mucho más dinámicos. Un poco esto simplemente para que yo sí que en cualquier presentación o cuando explico un concepto siempre pienso que nos va muy bien para analizar cómo entender esas tecnologías futuras, cómo las podemos implementar en nuestro sector, ver qué ha pasado en el pasado, qué tenemos de tecnologías pasadas, cómo se han implementado y cómo las hemos ido adoptando en nuestro día a día, ¿no? Es una manera que creo que esto que dicen que la historia no se repite, pues normalmente es así. Es decir, no hay muchos cambios. Por ejemplo, aquí, esto es en el 1943, Thomas Watson, que en ese momento era el CEO de IBM, pensar que dijo que en el mundo había sitio como máximo para 5 ordenadores. Claro, en ese momento era verdad, porque un ordenador ocupaba como 20 veces esta sala y era difícil de instalar esa tecnología. Evidentemente todos somos conscientes de que ha habido varias generaciones de ordenadores, que actualmente el proceso de uso de los ordenadores es generalizado y ha ido por varias etapas, ¿no? La primera es la que estábamos con Thomas Watson, que nos decía, oye, pues con tubos catódicos, eso era para las grandes corporaciones multinacionales. Después ya pasamos a los transistores, no al uso de los transistores, que ya, digamos así, el ordenador pues podía ser para una empresa que necesitaba el sistema de contabilidad. Y después ya pasamos a los circuitos integrados y finalmente a la usabilidad de que un ordenador lo podemos utilizar en nuestro día a día. Es más, hoy en día, los que tenéis hijos, sabéis que a veces van a la tele o al ordenador e intentan ya de pasarlo con el dedo, porque ya van a otro tipo de tecnologías también más táctiles. ¿Por qué os pongo este ejemplo? Porque pensar que en la robótica y traspasar esto a la robótica es un poco lo mismo. Un poco lo mismo. Es decir, lo que pasa es que cada vez sí que es verdad que estos cambios son más rápidos. Eso sí es verdad. Pero pasamos por las mismas fases. Pasamos por unas fases que los robots solo eran para la industria de la automoción, para soldadura en automoción. Pasamos por una segunda fase
eran más para un entorno industrial, pero las grandes corporaciones también. Pasamos por una tercera fase que eran complejos todavía y necesitábamos grandes ingenierías para que pudieran hacer el proceso de integración de esos robots. Y estamos ya en la fase de llegar a un cliente final donde nosotros ya lo adaptemos y lo vemos como un producto en nuestro día a día. Todavía no estamos allí, ¿eh? Pero poco a poco se va haciendo esa introducción. Entonces, creo que es bueno también comparar con tecnologías, que veréis que en esta presentación pues lo haré, al menos en esta, y otra vez también con otro ejemplo. Vale. Por ejemplo, aquí tenéis un caso de lo que comentábamos antes, lo que os pongo primero algunos ejemplos en la industria. Esto es RND, esto es en Valencia. Semanas o mes un poco complicado para ellos porque están en la zona, una de las zonas críticas de la lana. Por suerte no tienen mucha afectación, pero sí que tienen 10 líneas de paletizadores. Actualmente ya hacen cosméticos. Como veis aquí, pues tienen paletizados flexibles que permiten convivir con los operarios. Y como comentabais antes en presentaciones anteriores, el operario no es que se sustituya, sino que cambia su labor. Pensar en un operario que manipula aquí en la industria cajas todo el día paletizando, está moviendo toneladas al día de peso, ¿no? Entonces, lo que estamos cambiando es esa flexibilidad o cambiando esos puestos de trabajo. Okay. Tengo unos fábrica como estas, pero es simplemente como es en SEAT, ¿vale? Porque también son las grandes corporaciones, son las primeras que utilizan este tipo de tecnologías y son aplicaciones de pick and place en SEAT en Barcelona, que están utilizando también para tanto los ARMs, lo que veis, el manipulador móvil que va por la planta, como el propio robot. Aquí veis otro ejemplo que es lo que decía alimentación de máquina, ¿no? Pues veis industrias, robots que lo que hacen es la cogida y la dejada de la máquina de forma automatizada. Son procesos típicos de una realidad cada día más común en un entorno industrial, tanto en grande como en pequeña empresa. Bien, pero sí, lo paso, o sea, esto no es nuestra guerra. Nuestra guerra es cómo adaptamos esa tecnología a un entorno, en este caso del sector hotelero, o aplicaciones que puedan ser útiles en ese sector, ¿no? Eh, y para ello, con esto que os he enseñado no vale. En general, no tenemos tecnologías hoy en día con lo que hay en la parte industrial que nos valgan directamente para trasladar en un sector hotelero. Para ello necesitamos ciertas evoluciones de la tecnología y es lo que ahora os enseñaré. Que parten por varios aspectos, ¿eh? Pero lo primero es cómo hacemos que el aprendizaje sea mucho más ágil, ¿no? O sea, que haya una plataforma, en nuestro caso, por ejemplo, que el aprendizaje de la robótica, pues actualmente ya es con una plataforma de learning donde cualquier operario que trabaje con un robot pueda conectarse directamente a una formación online gratuita y se forma directamente para saber cómo va. Pensar también lo que os decía antes de los ordenadores. En la robótica pasa lo mismo. No todos tenemos que ser expertos programadores de robots para poder hacer funcionar un robot. Ese es el cambio de tendencia. Es decir, antes no sé qué también ha salido decir, oye, pues un robot puede ser darle al play. Podemos hacer muchas más cosas, ¿eh? Porque es compensar como con un PC, ¿no? Que yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo me acuerdo a los inicios que tenían miedo de darle al botón porque, ostras, a ver si voy a romper algo, ¿no? Y parecía como que tal. Y eso se ha ido ya rompiendo y tú sabes que puedes tocar el ordenador y que no pasa nada, ¿no? Con la robótica pasa lo mismo. Yo puedo ir manipulando y aprendiendo. La segunda, y para mí fundamental, y es donde está actualmente la revolución, es el tema más de la plataforma. Un robot por sí solo, al final no deja de ser un brazo que hace unos movimientos, pero debe haber infinidad de distintas aplicaciones. Con lo cual la clave está, igual que tenemos actualmente, para poneros otro símil de lo que ha pasado en nuestras tecnologías, pensar en lo que ha pasado en una tecnología además que ha evolucionado rapidísimo en los últimos 20 años, que es la telefonía móvil. La telefonía móvil empezó en los años 90, finales, cuando ya fue más popular, con esto que veis aquí, con un teléfono que permitía pues llamar al final de forma un celular, un teléfono móvil. Esta tecnología ha evolucionado durante los últimos años y ha cambiado. Y para mí lo que os quiero hacer reflexionar aquí es, aquí veis un gráfico que explica un poco las marcas y las distintas
usos que hemos hecho de esa tecnología durante los últimos 30 años. Pero como veis, el teléfono que tenemos aquí a nuestra izquierda actualmente ha desaparecido. Es una empresa que ha desaparecido. Y al líder hace solo 20 años en telefonía móvil. El concepto para mí importante aquí es por qué ha desaparecido y por qué hemos cambiado esa tecnología. Cuando Australia podría decir, no, es que mira, Jordi, es que ya no llamamos. Bueno, la gente joven, cuidado, que es verdad que cada vez llama menos, ¿eh? Eso también es verdad. Pero utilizamos el dispositivo. Y esa está la clave. ¿Por qué? Porque hemos pasado a un concepto de plataforma y de smartphone, lo que llamamos el smartphone, ¿no? Que lo que ha hecho es que tengamos un dispositivo que ya le llamamos teléfono móvil. Pues lo que os digo, las nuevas generaciones lo utilizan para todo, menos para llamar. Porque se utiliza para tener todas las apps que necesitamos. Ese es el cambio que también actualmente está en las robóticas. Pongo este ejemplo porque pasa lo mismo. Es decir, la robótica no deja de ser una plataforma hardware, un entorno hardware, pero con las nuevas tecnologías de visión artificial, distintas garras o elementos que necesitamos. Si necesitamos limpiar, pulir, cualquier cosa, coger un objeto, necesitamos distintos tipos de herramientas que lo que necesitamos es que se integren dentro de una plataforma, como con un teléfono móvil, ¿no? Que tenemos una App Store y decimos, yo quiero, ¿qué quiero? Yo quiero un navegador, quiero un proveedor de mailing, necesito una aplicación para jugar, no sé qué, lo que quiera cada uno, ¿no? Entonces lo adapta a sus necesidades. Esto está pasando también en el entorno de la robótica, y nos convertimos en usuarios de robots. Cuando os digo está pasando, es el tren, ¿no? No es que las aplicaciones actualmente ya sean todas ahí, ¿vale? Y en nuestro caso lo podéis ver aquí. Por ejemplo, esta aplicación que os he enseñado, esto es un ejemplo real, ¿eh? Estas aplicaciones que os he enseñado antes, por ejemplo, del paletizado, ¿vale? Actualmente ya el que está en la fábrica lo que tiene es un entorno que veis ahí a vuestra derecha, donde dice, oye, ¿qué caja tengo? Pues mira, tengo una caja de 300 por 20 centímetros. ¿Y cuántas pongo en un mosaico? Pues pondré, las quiero poner así, así, así. Las configura allí en la propia aplicación del robot, le da el play y el robot paletiza, ¿vale? Ese es el cambio. Ese es un usuario de robot, no es un programador de robots, ¿vale? Entonces, ese es un cambio muy sustancial e importante que está actualmente en la propia industria ya. Y eso también lo podemos aplicar a sistemas de visión y además tecnologías que van vinculadas. Nosotros, el cambio de la tendencia que os decía es que actualmente ya hay más de 500 apps alrededor del robot que permiten integrar todas estas tecnologías y así crecer mucho más rápido. Porque lo que te permite es eso, ¿no? Que el propio robot integre las tecnologías de una forma mucho más. Vale, ya. Hasta aquí un poco la introducción. Que veáis un poco el contexto en el que estamos y cómo se engloba la robótica colaborativa en el estado actual en la industria, ¿vale? Ahora, la segunda parte de mi presentación la veréis focalizada más en aplicaciones. Veremos vídeos de aplicaciones que os pueden resultar más o menos interesantes para que veáis el estado del arte aplicado a la hostelería, ¿vale? Y aplicaciones que podamos ver en el sector hotelero. Habrá cosas un poco también, veréis, más disruptivas y cosas menos, ¿vale? Las comentaremos, pues la que queráis. Un primer ejemplo que os pongo no es tanto, pero para que veáis ya la aproximación, aquí en este caso ya son aplicaciones también reales en entornos constructivos, ¿vale? Donde se utilizan los robots, en este caso, por ejemplo, para poner las estructuras de pladur en grandes superficies, ¿vale? Y en vez de hacerlo con un operario que vaya taladrando el techo, pues lo que hay es una plataforma móvil con un robot, con un sistema de guiado, que lo que va haciendo es ir haciendo el sistema de taladrado, ¿vale? Eso es para la parte, digamos así, más constructiva o desarrollo de soluciones. Como veis aquí, pues normalmente también la robótica pensar que va vinculado a eso. Aplicaciones donde, antes se ha comentado, ergonómicamente son complicadas para el operar. Aquí, operaciones hacia arriba, pues evidentemente no es una tarea para nada fácil y en el entorno. La segunda que os muestro ya es más de procesos productivos en entorno, en este caso sería alimentario, pero que permiten, por ejemplo, como veis aquí, pues un proceso productivo donde hay infinidad de esto. Yo he seleccionado algunos vídeos para que veáis algunas de las, en este caso, pues es un proceso productivo para hacer pizza, ¿vale? Pero pizzas
en planta y que permiten, pues, por ejemplo, el dispensado, en este caso de salsa de tomate, en este caso, directamente con el robot, ¿vale? Lo veis aquí. Esto no es una estructura móvil que nos permite también moverla y adaptarla en función de las necesidades que tengamos en la parte de producto. El tercer caso, lo veis aquí también, es más también en lo que es el dispensado. En este caso es la salida, pues por ejemplo, de un proceso en este caso son, pero puede ser, o sea, aquí pensar que es un bakery esto, pero puede ser distintos elementos los que tengamos en la salida. Lo que tenemos aquí es un robot que lo que nos hace es colocar las bandejas e ir agrupando las bandejas en función de las necesidades y también con integración con la máquina que veis que tiene un seguimiento lineal de lo que es la propia bandeja para la colocación, en este caso de, de las galletas. Aquí veis acelerar, pero también con otro tipo de elemento, que en este caso son masa, ¿vale? Y también es el agarre y el dispensador después de las bandejas en una estructura, ¿vale? Que yo pueda ir apilando, proceso de apilado. Pero veis aquí lo que sería la estructura del robot, veis que es una estructura que es completamente móvil, que me permite ir adaptándola en función de las necesidades que yo tenga en cada fase del proceso, o en cada proceso distinto que tenga. Otro ejemplo de robot móvil también para lo que es la parte en este caso, de más constructiva, también como veis aquí, pero es el pintado o hacer labores, digamos así, en superficie en este caso, de imprimación. ¿Vale? Como veis aquí también, permite, pues directamente con un sistema integrado, con un sistema de visión, puedes hacer directamente las funciones de pintado y barrido sobre una superficie. Esto está pensado para, digamos así, una superficie pequeña o llana. No, eso está pensado para grandes superficies donde tenemos que hacer este proceso repetitivo. Vale. Aquí ya os pongo este ejemplo, déjame que lo comenté antes. Este ejemplo es un caso también, uno de las últimas tendencias. Este es en Bonaria, no sé, el cliente es una empresa alimentaria en Cataluña, que pero es una tendencia también, que veréis algunos ejemplos de esto. Esto sí que es donde está actualmente el estado del arte en este tipo de tecnología, que es en este caso es para el picking online de productos, ¿vale? Y lo que hacemos con esto es, aquí lo que hay es un almacén automático, ¿vale? Donde el usuario recibe después directamente lo que está pidiendo, compra online, típica compra online. Y lo que estamos haciendo aquí es directamente, ahora lo veréis, pues un almacén automático. Hay un robot que lo que le van llegando son distintos productos ahí que no conoce. Es esto que veis aquí. No conoce el producto y con un sistema de visión. Y aquí sí que aplica, esto sí que aplica inteligencia artificial. Y lo que está haciendo es, hay 9.000 preferencias. Y lo que está haciendo es, pues cógeme 3 de esta caja. Coge 3 de esta caja y lo pone a la caja ya para hacer el individual. ¿Vale? Este es un proyecto actual y de hecho hay muchos proyectos a nivel mundial que van en esta línea. Esto es una realidad, ¿eh? Esto se puede hacer ya y esto sí que no es ciencia ficción. Hace 5 años esto era ciencia ficción. No se podía hacer. No había ninguna tecnología que te permitiera, sin tener el reconocimiento del objeto, coger los objetos de forma caótica. Aquí lo podemos hacer ya. Y ahí, ya os digo, o sea, este es un cambio sustancial aplicando ya inteligencia artificial. Pensar también para hacer cualquier tipo de picking de producto, lo podría hacer directamente con esta solución. Y ahora sí que otro poco, veréis aquí ejemplos, además de estos son algunas de las experiencias, pues en sectores hoteleros, algunas veréis que son más. También hay el efecto, en algunas de ellas antes de salir también, está el efecto wow. Sí, o sea, eso es verdad, de distintas soluciones. En este caso, por ejemplo, es un robot para hacer tortillas en un hotel, ¿vale? Y lo que permite, pues, es eso. El cliente tiene una experiencia distinta porque él selecciona los ingredientes que quiere y después, como veis aquí, pues es el propio robot, que en este caso, con un proceso automatizado, pues le hace la tortilla
en el propio hall de Bono, restaurante del hotel. Es aquí todo el proceso. Porque evidentemente también veréis que, lo que os decía antes, esto estaría actualmente al límite, pero digamos así, los robots, os repito, que tienen que ser viables actualmente en funciones que sean repetitivas, que le podamos dar un proceso. Si yo a este robot le digo, no, si es que cada vez quiero después que me haga también un grep, pues no será el caso, ya me generará muchas más problemáticas, ¿no? O sea, no. es- Los robots lo que requieren muchas veces es lo que os decía, de agrupar las tareas. Decir, oye, pues mira, yo me lo invento, pero para que tengáis un buen ejemplo que creo que os puede valer. En mi hotel, pues hago 1000 tortillas al día. Pues oye, ¿tiene sentido igual pensar en automatizar esta tarea? Pues igual sí. ¿Vale? O hago ese proceso que siempre lo hacemos de la misma manera y es repetitivo. Entonces es cuando tiene sentido hacerlo, digámoslo así, o intentar automatizar. Aquí es más también la experiencia con el cliente, ¿no? De que, oye, pues que me está haciendo una tortilla un robot, ¿no? ¿Veis aquí? Y la gracia también es lo que os decía, estos robots, el cambio que puedo hacer esto también es porque son colaborativos. En este caso, si hay cualquier contacto o colisión, el robot pararía automáticamente y no habría un problema con el cliente. ¿Veis aquí el espacio? El segundo ejemplo en ese sentido que os pongo es una empresa, en este caso, una empresa francesa, que es Patsy. Lo que han montado es un concepto de restaurantes, pizzerías, ¿vale? Completamente automatizadas. Y este también es un concepto que, bueno, pues que lo que veis aquí, ¿no? Que es un restaurante, pero que en este caso funciona sin ningún tipo de operario, sino que directamente yo hago el pedido por el propio terminal y internamente pues tengo, ahora lo veréis, una serie de robots que me están haciendo el proceso de fabricación de la pizza. En el orden, aquí veis un vídeo grabado de cómo sería todo el proceso, ¿vale? Mm, Paso un poco este trazo. Veis aquí los robots. La entrevista aquí. Cómo hace la masa. Es un proceso al final productivo. También lo que os digo, repetitivo para hacer pizza. ¿Vale? Que lo podía hacer de mil maneras. En este caso, lo hacemos con robots. Para ellos aquí el modelo, ¿cuál es? Explorar el modelo de cadenas o franquicias que yo pueda tener una pizzería robotizada, ¿vale? De cualquier sitio. Y ahí las distintas tareas que hacen los robots. Y, uy, vaya, veo que hay unos vídeos que no van. Mira, estos dos veo que no. Estos son interesantes, lástima no porque, a ver, también es el concepto de, bueno, después lo comento. Aquí veis otro, vamos a ver los que se ven y después los que nos falten, si hay alguno que no se ve, pues lo explico. Este, por ejemplo, después lo explicará Enrique, pero no sé si lo ha puesto, pero bueno, yo como diferencia también con Enrique, pues lo he puesto, esto en el ejemplo también en España, para robots que sirven para, también. Veis que la estrategia siempre está en cuando queremos automatizar, indicar, estandarizar las labores que tiene. O poner sobre todo con que el después lo coge un humano, la cocina a veces es caótica. Entonces no nos sirves. Tenemos que hacerlo de forma estandarizada y que sea de la misma forma. Pues aquí veis el caso también
tenemos los preparados y los robots lo que van haciendo es toda la parte de manipulación. Y creo que Enrique después explica mejor está, lo cual ya pues, tranquilamente también este caso. Eh, Aquí sí que ahora os enseño otro concepto, lo explico antes también. Esto es una empresa también española, basada en Barcelona, pero que ha testeado el modelo de lo que llamamos Dark Kitchen. ¿Qué es un concepto de Dark Kitchen? Dark Kitchen al final es un modelo donde lo que tenemos es imaginaros en la actividad o el delivery cuando yo tengo o un hotel. Yo creo que es un concepto muy interesante también porque es un servicio de 24 horas, eh, poder dar pues lo que el cliente nos pida en cualquier momento durante las 24 horas del servicio. En este caso, las Dark Kitchen están pensados primero hay unos hubs, unos nodos en las ciudades, normalmente puestos con espacios muy reducidos, que ocupan muy poco espacio, y lo que nos permite es, con unas comidas ya previamente preparadas por un equipo, donde han trabajado los platos, lo que se puede hacer y lo que no, y después unos sistemas de cocción con unos hornos adaptados a cada plato, lo que hace el robot directamente es, como lo que vais a ver en este vídeo, es, eh, tiene aquí un robot y unos hornos, ¿vale? Y unas neveras que me permiten pues hacer calentar cada uno de los platos en función de las temperaturas y necesidades que tienen, ¿no? Con condiciones óptimas. Con lo cual, yo garantizo que al cliente le llegará un producto completamente automatizado, pero con una calidad también óptima, ¿vale? Entonces es un modelo completamente modular y que lo tienen en marcha tanto en Barcelona como actualmente en Estados Unidos y París. Bueno, Nueva York y París. ¿Vale? Y después está pensado para que haya en este caso, que haya un delivery, o sea, es decir, que haya una persona que recoja un globo o recoja el pedido y que lo lleve directamente al cliente desde el nodo. Y estoy acabando, me faltan algunas, pero también para que veáis distintas cosas disruptivas que se pueden aplicar en entornos también de hoteles, tanto lo hemos visto antes en las distintas aplicaciones, ¿no? Sí que antes, para que no se me pase también, hay un tema que a nosotros también, pensar que en el sector industrial también a veces nos demandan y que hoy en día os tengo que decir que todavía no está del todo resuelto, que es el tema de la ropa. El tema de la ropa con robots es difícil, porque son elementos, imaginaros en España, pues que pues el principal proveedor, uno de los más grandes a nivel mundial, pues está intentando, porque tiene un montón de tareas que requieren plegar ropa, guardar ropa, tal. Y eso hoy en día todavía es complejo. Es complejo porque es elemento que no es un poco más caótico de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Bien, eso es una cosa que vendrá, pero lo digo porque no he puesto ninguna, las he buscado, pero no he encontrado de momento ninguna aplicaciones que sean, por ejemplo, para lo que es la parte más de la lavandería, ahora sí. Vale, eso allí, de momento no tenemos muchos casos de uso. Pero sí que hay un caso de uso igual más también más lateral, pero que puede ser interesante, y es una empresa también española, que ha generado el primer robot para hacer tratamientos de espalda, masaje en la espalda con fisioterapia, ¿vale? Testeado médicamente, que permite, pues también, porque sí que es decir, aquí no sustituimos tampoco a la persona, pero sí el propio tratamiento, porque lo que hacemos lo que hay es una cámara de infrarrojos que mira la espalda del paciente, mira, pues por ejemplo, si hay una zona más contracturada o no, y después tú puedes ir marcas los puntos, ¿vale? Donde quieres más tratamiento. Y como veis aquí además es un sistema súper seguro y además distinto, porque lo que hace es la relación del equipo con el paciente es con aire comprimido a alta presión y distintas temperaturas que ayudan a descontracturar esa zona. Y también garantizamos que siempre el tratamiento se hace de la misma manera, es decir, una diferencia de un tratamiento manual, así, con aquí aplicando con un robot, la diferencia principal o la ventaja principal que aportamos con el robot es que siempre lo hacemos de la misma manera, con lo cual empíricamente podemos sacar conclusiones
de si el tratamiento funciona bien o no funciona bien para ese usuario. Sí, ya está. No, espera, bueno, falta. Voy acabando. Veis aquí otro de los conceptos más interesantes, lo que os decía también de un kitchen online, o sea, delivery, digámoslo así. Como veis aquí, un sistema completamente automatizado que permite pues, también grabar. Veis que en ese sentido hay varias soluciones de grabar ya la orden, en este caso, el pedido del cliente, y en este caso, pues por ejemplo, que nos prepare las distintas ensaladas. Lo mismo que hemos dicho. ¿Podemos hacer de todo con esto? No, porque si quiero hacer después otro, no puedo tener una cocina súper caótica que me haga 25 platos. Pero esto, mira, antes que ha salido el ejemplo de Chicote, yo creo que siempre lo dice, ¿no? Que yo no sé, yo entiendo de esto, pero siempre dice que mejor pocos platos, ¿no? Si hay muchos platos, la cosa se desmadra un poco. O sea, aquí sería un poco lo mismo con la ropa. Pocos platos que permite automatizar ese proceso de forma rápida. Vale, veis aquí, por ejemplo, para hacer ensaladas. Vale, y la evolución que os comentaba, acabo ya con esto, con conceptos también para que tengáis claro, ¿vale? Hoy en día, por ejemplo, sabéis que una de las tendencias o lo que nos salvará de todo parece que es la inteligencia artificial. Y es verdad que aporta muchas cosas que ya utilizamos como usuarios, como el ChatGPT, etcétera. Pero en entornos más de robótica, muchas veces se llega a la conclusión errónea de que una cámara con un robot es un sistema de inteligencia artificial, y eso no es verdad. Cámaras con robot llevamos teniendo en la industria desde hace 25 años. Sí que hay soluciones que llevan cámara de robot que incorporan inteligencia artificial y otras no. ¿Cómo diferenciar? Es lo que os decía, y ese es el cambio que vendrá ahora. Una de las cosas que nos aporta la inteligencia artificial es que somos capaces de no tener que hacer la programación de los robots, sino que el robot puede tomar sus propias decisiones en función de un algoritmo que él, digámoslo así, ha entrenado, y podemos hacer ese proceso de forma más intuitiva. Por ejemplo, os pongo un caso, ¿vale? Esto es un estudio, esto evidentemente no está actualmente en producción, pero es para ilustrar este concepto, ¿vale? Aquí veis un ejemplo de lo que es robot aplicando inteligencia artificial. En este caso, pues solo para pegar plato. Veis aquí este proceso. eh, la persona está interactuando con el robot, que el robot está cambiando sus textos en función de lo que hace la persona. Eso es inteligencia artificial. Esto lo está haciendo sin que nadie le haya hecho, oye, haz esto y lo he hecho. ¿Cómo se hace? Pues lo que veis aquí. Primero ha habido una persona que ha entrenado ese proceso. Y ha entrenado con unas cámaras que lleva simulando que haría el robot, ¿vale? Y en base a eso, el robot, con unos algoritmos complejos, aprende, pues es capaz de actuar como habéis visto en la imagen previa, ¿no? Esto sí que es inteligencia artificial y es donde hay un cambio sustancial actualmente, porque nos permite ya interactuar de maneras distintas. Es aquí, por ejemplo, para la selección de uniendo objetos. No, hay más casos, pero interesa que llegáis a ahí. Lo que os decía, por ejemplo, esto ya es en entornos también de picking. Esto es inteligencia artificial. La evolución de la robótica va a estar en poder automatizar tareas, como veis aquí, sobre todo todo lo que es el picking online, que permita la clasificación. Esto es una realidad. Hoy ya se puede hacer perfectamente, ¿sí? Con los grandes centros de distribución y clasificación. Pero pensar también que esto llegará ahora, el siguiente paso es a menor escala, o a nivel o la industria también, lo que es la clasificación, por ejemplo, de enseres para el propio centro, ¿no? Pues se podrá hacer de forma automatizada. Y Muchas gracias, señor. Muchas gracias. No es que quisiera cortarte ni mucho menos, porque ha habido muchísimas imágenes y nos habéis ilustrado perfectamente, pero pensaba que se había ido el ordenador o algo. Y por eso te he hecho el gesto. Disculpa, ¿eh? Como siempre abrimos a público. ¿Hay una pregunta por ahí? Sí. Vale.
Buenos días, gracias por esa exposición. Me gustaría saber si en el concepto de lo digital, tanto en entornos constructivos, en BIM, como en ciudades, ¿no? Que se usa para el desarrollo de nuevos servicios y la digitalización de infraestructura, etcétera, etcétera. Quería saber si hay un nexo de unión con el gemelo digital y las aplicaciones robóticas, o si se está trabajando en esto. Sí, de hecho en robótica muchas veces se parte de una simulación o ya de una interacción más en el offline y después pasarlo al online, ¿no? O sea, a lo físico. Siempre ha habido esa interacción, digamos así, en la robótica y cada vez está más. Lo que pasa que también es cierto que en nuestro caso, por ejemplo, cuando en la robótica colaborativa, pensar que la tendencia un poco ha sido al revés en la robótica. Sí. Nosotros, una de las ventajas que hay en la robótica es poder hacer el prueba-error, lo que os decía del ordenador. Y antes era como, ostras, si imaginas un robot industrial, ¿vale? Un robot si lo tengo aquí y me equivoco programándolo, destrozaré lo que tenga a mi alrededor. Eso es lo que pasaba. Pero hoy en día, con la nueva robótica, con la colaborativa, la ventaja que tengo es que yo puedo practicar ese prueba-error. Entonces digo, si me equivoco, como mucho colisionaré y ya está. Pero lo que permite es que el propio sea quien, "Ostras, pues vamos a probar si esto, tengo esta aplicación aquí de Pick and Place que quiero poner aquí los jaboncitos de un sitio a otra bandejita, vamos a probarlo en la planta si es real o no. Bueno, pues lo probamos, pam, pam. Como es tan fácil de aplicar, porque al final es la programación, es 20 años, lo que muevo el robot con la mano, pues me permite esa facilidad de la prueba, con lo cual soy más ágil haciendo las aplicaciones. Entonces, el proceso allí ha sido un poco a la inversa. Que después eso también se digitaliza, lo puedo tener dentro de un género digital, sí, es verdad. Pero no así que para mí, allí el cambio drástico ha sido decir, no, no, que cualquier persona, o sea, en esta plataforma, yo, oye, cojo los elementos, oye, ¿por qué no? Pues lo probamos y vemos si es viable. Eso es lo que ha ido canalizando ese impulso a que la tecnología se desarrollara cada vez más. Muchas gracias. Nos llega otra pregunta anónima. En este caso dice textualmente, ¿esta maquinaria de restauración qué precio tiene? Entiendo que ha habido muchos ejemplos, pero a lo mejor si nos puedes decir un poco cómo se mueve. La pregunta del millón, ¿no? No, antes sí que ha salido en la presentación también que es verdad que estos sistemas, pues a ver, depende mucho del tipo de aplicativo que yo haga. Un robot, para que tengáis la idea, un robot de los que estamos hablando estaríamos entre 18 y 30.000 euros lo que es un robot, ¿vale? Que eso sería el precio de un dispositivo. Pero aquí faltaría, claro, si veis una pizzería de estas automatizada, pues evidentemente no vale esto, vale mucho más, ¿vale? Depende de cada caso, pasa lo mismo que en entornos industriales. Sí que es verdad que después hay economías de escala, también lo mismo, es decir, lo que decía, si hay tareas repetitivas y yo puedo estandarizarlo, pues bajaré mucho los costes. Y eso también, por eso hay mucho I+D y aplicaciones donde actualmente pues se están en desarrollo. Pero, digamos así, yo creo que es verdad que en el entorno hotelero actualmente ha habido una parte que es más por el efecto wow, eso también es importante, y diferenciarme de mi competencia, tener soluciones distintas e innovadoras, pero cada vez más ya vamos a la parte práctica también. Aplicaciones, como os ha dicho, que tienen que ser, o sea, tiene que ser algo que pueda utilizar, no tiene solo que estar para allí para hola, ¿qué tal? Y ya está. No, no, es que lo que tenemos que hacer es algo que sea útil al día a día, ¿no? Entonces, el retorno a la inversión en estos casos dependerá mucho también primero sí que es verdad que en la robótica, eso no nos engañemos, también es verdad. Hay una parte fundamental que os decía, es agrupar esas tareas repetitivas y reducir las tareas que hacemos de forma manual. Entonces el ROI va mucho en función también de cómo reemplazamos esa labor de la persona que está haciendo ese trabajo. Eso sí. Pues muchísimas gracias, Jordi. Pasamos a la siguiente. Muchas gracias. Gracias.